Bueno, ante todo, queridos siervos, aquí Rafael, su siervo, los que nos están viendo en Shabbat o en el Erev Shabbat, en la víspera del Shabbat del séptimo día, hoy, al final del día sexto de la semana, Shabbat Shalom, cuando caiga el sol, tan pronto se ponga el sol bajo el horizonte. Shabbat Shalom a todos, queridos corderitos, y que tengan un feliz reposo, un Shabbat semanal placentero, del cual el Shabbat milenario es sombra, queridos corderitos. El semanal es sombra del gran Shabbat del milenario, porque para Yahweh un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y según la semana tiene 7 días, la semana de 24 horas, y uno de esos días, el último, el séptimo, es el Shabbat, el reposo. Así también el plan de Yahweh comprende 7000 años y tiene un último día, que es el séptimo día de 1000 años, el milenio, el reposo milenario, donde todos entraremos y tendremos reposo. Y queríamos decir, queridos coditos, que no confundamos, porque pues son muchas las estrategias de Satanás y de sus siervos engañados, los gentiles, los israelitas gentilizados, convertidos, las descendencias modernas de toda esa gente que estamos hablando, que son descendientes de Abraham según la arena del mar o según las estrellas del cielo, pero están viviendo mezclados aquí sobre esta tierra como si todos fuéramos humanos de la arena del mar, pero unos se están convirtiendo a celestiales mientras que otros no se están convirtiendo. Y no se convierten porque no quieren aprovecharse de las herramientas espirituales que Yahweh nos da en su palabra para convertirnos, para purificarnos y para poder entrar en el reino, porque nada impuro entrará en el reino. Y una de esas cosas, por supuesto, la más importante es el sacrificio de nuestro amo Yahshua, la sangre de su sacrificio y la fe en él. Pero la otra cosa es la palabra que nos purifica, y la palabra incluye profecía, incluye mandamientos a los que hay que creer, y creer, probarlo con obras. Según la fe también se demuestra por obras. Ven, queridos cristianos, estas personas están sacando las obras y quieren ser salvos enteramente por Yahshua, a exclusión de las obras y de la ley. Y eso no se puede hacer, queridos corderitos. Bueno, entonces, pues decíamos que se me olvidó, queridos siervos, ya mismo me viene a la mente. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo piensan, si como piensan los gentiles inconvertidos que son descendientes. A esos fueron los que Yahshua mandó sus discípulos, a las ovejitas perdidas de la casa de Israel, que estaban ¿dónde? No en Judá. En Judá empezó la predicación, a los suyos vino Yahshua, a los judíos, a los primeros, y luego a los demás, a los gentiles, a los de las 10 tribus que estaban viviendo entre gentiles no israelitas, que también pueden ser descendientes de Abraham, porque hasta los árabes que no son israelitas son hijos de Ismael, que es descendiente de Abraham, hasta los romanos que son hijos de nietos de Abraham, son semitas, son descendientes de Abraham, queridos coditos, pero no son la descendencia escogida. Si no están en Yahshua y si no guardan los mandamientos. Vamos a ver. Amados, tenemos varias cosas que nosotros tenemos que mantener en mente cuando leemos las escrituras. No es así como que el cuento de Aladino me gustó esto. Y yo me acuerdo cuando yo era chiquito, mis hermanas también. Mami nos sentaba a contarnos el cuento de la Caperucita o el cuento de Aladino. Pues había una vez en Bagdad, allá en el Medio Oriente, un jeque, un sultán que tenía una esposa y tuvieron un bebé. No, mamá, brinca para cuando se encontró la lámpara maravillosa. Ah, pero entonces no quieren oír el cuento, no, solamente queremos oír la parte así, como que los efectos especiales, imagínense. O la Caperucita, no, cuéntanos cuando llegó a casa que estaba la abuelita, que estaba el lobo vestido de abuelita en la cama. No nos cuentes de la canasta, de las mermeladas, de las galletitas que le llevó, ni de nada. Queremos con de la Caperucita, pero cuéntanos la parte de cuando ella se metió en la casa, que llegó a la casa de la abuelita y el que estaba era vestido de la abuelita era el lobo. Pero son las partes más emocionantes, ¿verdad?
Así no podemos hacer con las escrituras, queridos codritos. Vamos a hablar acerca de judíos y gentiles, que son descendientes de Abraham, a quienes fueron hechos las promesas, que no son pueblo escogido. Para ser pueblo santo, real, genuino y verdadero, queridos cielos, y reinar con el amo, el hijo, el descendiente escogido, Yahshua HaMashiach, en el milenio, hay que, número uno, aceptarlo a él, que comprende su sacrificio, su resurrección, todo lo que ha hecho por nosotros. Tener la fe puesta en eso, que él nos va a resucitar también, si nosotros vivimos como él y andamos como él anduvo. Ahora eso nos lleva a el segundo requisito para ser salvo y ser pueblo santo real. Número 2, hay que guardar los mandamientos, queridos codritos. Según consta parcamente en varios pasajes de las Escrituras, y se los vamos a citar, los creyentes de la mujer, y la mujer es la eclesía, la mujer es Israel, según Apocalipsis 12, que van a estar gobernando durante el reinado milenario del Rey de Reyes Yahshua, creen en el amo con fe y guardan los mandamientos del Padre. Eso es según consta parcamente en Apocalipsis 12, donde se describe la mujer, que es ese cuerpo, es la Quejilá, es la asamblea, la eclesía, y es Israel. Y en Apocalipsis 14, queridos codritos, un poco más adelante, esos mismos ahora se mencionan por número. Y dice que son 144,000. Otra vez, como personas creyentes con fe. 144,000 se mencionan como personas creyentes en el amo y con fe, con la fe que tienen que tener, cumpliendo con los dos requisitos que mencionamos al principio. Y guardadoras de los mandamientos del Padre, que es el segundo requisito. Ahí en Apocalipsis 14 se mencionan otra vez. Vayan y búsquenlo. Apocalipsis 12 al final, cuando la mujer es perseguida por el dragón. ¿A quiénes va a perseguir? ¿Quién es el pueblo santo? ¿Qué hace el pueblo santo? ¿Por qué son perseguidos? Porque tienen el testimonio, creen en Yahshua y tienen su testimonio y guardan los mandamientos del Padre, lo dice Apocalipsis 12. Revisen Apocalipsis 14, ya están reinando. Ahora Juan los ve, escaparon de la persecución, algunos fueron llevados al lago de protección por 1260 días por las alas de la gran águila, aquí mismo en la tierra, porque el desierto no es en el cielo. Al cielo van cuando se toca la séptima trompeta. Ya después de que pasó toda la gran tribulación, al final se toca la séptima trompeta y todos los que son salvos se reúnen con Yahshua a la altura de las nubes. Y él instauró el reino de Yahweh aquí en la tierra y los pone a reinar a esos 144,000 que dice el Apocalipsis 14 que están en él, en la fe en él, en el verdadero, y guardan los mandamientos del Padre. Lo dice parcamente, queridos codritos. Y uno de esos mandamientos, pues exige el descanso en el día séptimo de cada semana. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sin embargo, queridos siervos, la actual descendencia caída de las 10 tribus norteñas del antiguo Israel, convertido a naciones gentiles, porque eso es lo que se han hecho ellos en el mundo, cuando fueron expulsados a las naciones, no fueron expulsados a la Quejilá, a la asamblea. Fueron expulsados a gente más mala que ellos, igual o más mala. Así que esta presente descendencia, lo que se llaman los gentiles, esos que tienen el interés en las escrituras, son descendientes modernos de las caídas 10 tribus norteñas del antiguo y original pueblo, queridos codritos. Ese que fue desterrado por los asirios. Y fueron desterrados a las naciones gentiles. Pues han inventado una iglesia falsa que predica que no hay que guardar ningún mandamiento del Padre. A pesar de que alegan creer en el Hijo y tener fe, y a pesar de que Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14 los contradice de manera obvia y tajante. Pero
Estos no son los únicos engañados, los gentiles, los descendientes de las 10 tribus del norte. Porque, pues por otra parte, queridos codritos, algunos judíos que son descendientes modernos de las tribus del sur, de Judá, rehúsan creer en el Hijo como Mashiach o el Cristo. Y tenemos que el primer requisito para reinar con Él, según Apocalipsis 12 y 14, es tener la fe, creer y tener la fe en el Mashiach. Y el segundo es guardar los mandamientos. Pues algunos judíos no creen en Mashiach y lo han desechado, al igual que lo hicieron sus padres hace miles de años cuando Él vino. A pesar de que estos judíos admiten y creen correctamente que hay que guardar los mandamientos dados originalmente por Moisés, y a pesar de que ellos creen ser ese pueblo escogido y fiel del Elohim de Israel, niegan al mediador, niegan al Hijo de Elohim, niegan a Yahweh, autor y consumador de su fe. Y prescinden totalmente del Hijo porque piensan que la salvación viene solamente por la ley y su obrar, y no principalmente por la fe y su obrar, esa obra, esa ley con fe. Y ya vimos que por otra parte, pues como dijimos anteriormente, los gentiles descendientes de las tribus del norte, grecorromanizados, han desechado totalmente la ley santa, justa, buena y eterna y perfecta del Padre que Él dio a su pueblo por perpetuidad. Aunque creen estar creyendo en el Hijo y Salvador nuestro, que no abolió la ley, ellos creen estar creyendo en el verdadero Mashiach, pero están creyendo en uno de esos Cristos impostores que el mismo Mashiach, el mismo Cristo dijo en Mateo 24 que vendrían. Creen estar creyendo en el Hijo y Salvador nuestro, que no abolió la ley, porque el verdadero, el nuestro, no abolió la ley. El de los escogidos, el de los creyentes, no abolió la ley. El de los incrédulos sí la abolió. El de los judíos incrédulos, pues ni existe. Ese es el Mashiach que ellos creen. Uno que abolió y otro que ni existe. Y cometen ese error porque creen que la salvación viene únicamente por creer en el Hijo, aunque se le desobedezca. Así creen los gentiles, romanizados, greco-romanizados, y su descendencia, haciendo caso omiso al mandato de guardar la ley que Él guardó, que está en las Escrituras, haciendo caso omiso otra vez a lo que dicen Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14 en otros pasajes, que obviamente los identifica a los escogidos, al verdadero pueblo escogido, los identifica como creyentes en Yahshua, en la fe de Él y guardadores de los mandamientos del Padre. Cómo ellos armonizan su incredulidad y su postura opuesta con lo que dice el Padre, con lo que dice el Espíritu en las Escrituras, como si es discrepante totalmente, si es contradictorio. No hay manera de armonizar eso, queridos siervos. Así que cometen el error, como ya dijimos, queridos siervos, de pensar que la salvación viene principalmente o exclusivamente por creer en el Hijo o por fe. ¿Por qué tipo de fe sin obras? Yo no me explico, pero dicen así, por fe. Que la salvación solamente viene por creer en el Hijo aunque se le desobedezca, haciendo caso omiso total a su mandato de que hay que guardar la ley que Él guardó. O sea, queridos siervos, estos gentiles incrédulos, grecorromanizados, que dicen que son pueblo, aspiran a ser salvos y entrar a reinar sobre las naciones durante el reposo milenario, sin cumplir con el requisito de obrar dentro del marco o límite permitido por los mandamientos y de acuerdo a la fe. Porque concluyen que la ley está totalmente abolida por supuestamente haber sido clavada en la cruz, cuando lo que se clavó en la cruz fue la penalidad de la ley o multa o la deuda de muerte que resulta al quebrantarla, porque quebrantar la ley, transgredir la ley es pecado y la paga del pecado, la multa por el pecado es la muerte, dice la Escritura. Eso fue lo que ¿qué fue lo que hizo Yahshua cuando murió? Murió por nosotros para que nosotros pudiéramos ser resucitados con Él, así como Él fue resucitado. Quiere decir, para librarnos de la muerte. Eso fue lo que se clavó en la cruz, la deuda que pesaba contra nosotros, que hemos de morir y quedarnos en el sepulcro. Ya no, Él clavó esa deuda. Dame acá, yo pago eso, muriendo yo, clava eso ahí. Estos no van a morir, aunque pequen. ¿Por qué? Porque yo los perdono, pero tienen que guardar la ley.
porque pecar es transgredir la ley y no practicar la iniquidad, la salvación viene por practicar los mandamientos, no por practicar la iniquidad. Y está bien que nadie puede ser salvo por la ley nada más, no estamos diciendo eso, estamos totalmente de acuerdo, que la salvación viene por la fe. Esa fe que nos permite, esa fe del Hijo que nos permite, que Él nos dijo que si pecamos en nuestro intento por guardar la ley perfectamente, que es imposible sin fe, entonces por la fe Él nos perdona los pecados. Ese pecado que hicimos hoy, qué sé yo, que nos robamos algo, algo sencillo, nos robamos algo, después, Yahshua, perdóname, devuélvelo. Ponlo donde estaba, si puedes, ponlo donde estaba y no peques más. Y esa persona se supone que ya es escarmiente y que no peque más de ese pecado, ¿verdad, querido? Aunque a veces, si robó por necesidad, a lo mejor está tentado, Satanás lo tienta con el triple cantidad de dinero y como está necesitado se lo lleva. Pues tiene que arrepentirse otra vez, tiene que dejar de pecar en algún momento. Porque no podemos dejar que Satanás reine sobre nuestros cuerpos, que gobierne nuestros cuerpos, queridos codritos, nuestros cuerpos mortales. Pues nos lleva a la muerte. El pecado no puede ganar en nosotros. La lucha contra el pecado la tenemos que hacer y ganarla nosotros y ganarle al pecado. Y podemos, por Yahshua, que ya nos borró los pecados originales cuando nos bautizamos y ahora nos borra los futuros, si dejamos de cometerlos, si nos arrepentimos y nos convertimos. Y nos podemos obedecer los mandamientos en lugar de seguir quebrantándolos, lo cual sería practicar el pecado. Y Él lo que quiere es que practiquemos la justicia, practiquemos los mandamientos, para que nos purifiquemos. O sea, eso pretenden entonces los gentiles. Ser salvos sin guardar la ley. ¿Qué quiere decir ser salvos pecando? Solamente porque Yahshua perdona pecados, pero es que Él no perdonó pecados para que siguiéramos pecando. Que dijo Él, ve y no peques más. Que dice Apocalipsis, que dice el capítulo 12 del 14, otra vez, por enésima vez, que dice que ¿quiénes son los que serán salvos y estarán reinando? Los que guardan los mandamientos. Pero sí, en ambos casos dice, primero, los que creen y tienen la fe en el amo Yahshua y guardan los mandamientos. No dice los que guardan los mandamientos, pero de casualidad tienen la fe en Yahshua. No es así. Porque el requisito principal es el primero que aparece ahí. Tienen la fe en Yahshua. Así que se pueden guardar los mandamientos, que es imposible guardarlos sin no pecar. Pero con fe Yahshua nos perdona, borrón y cuenta nueva, y como si no hubiera pasado nada, seguimos guardándolos. Porque nada nos impide dejar de robar después que hemos robado una vez y nos hemos dado cuenta, hemos pedido perdón. Se supone que si pedimos perdón no lo vamos a hacer más. ¿Para qué lo vamos a seguir haciendo, queridos colegas? Y si sabemos que Él mandó a guardar los mandamientos, ¿queremos agradarle a Él o queremos desagradarle al amo? No, o sea, hay que decidirse. Pues nosotros nos decidimos. Nosotros queremos agradarle al amo y cumplir con lo que Él mandó a hacer. O si no, no nos va a escoger. No podemos comportarnos como judíos incrédulos o como gentiles incrédulos. Tenemos que comportarnos como creyentes de verdad en Él, como discípulos suyos verdaderos, que creen en Él y guardan los mandamientos como Él mandó, querido cielo. Repetimos, los judíos inconvertidos alegan poder ser salvos y reinar con tan solo cumplir con la ley, aunque sin fe y sin estar en el amo. Y eso les hace creer a ellos que así son pueblo, que así se hacen pueblo, se hacen aptos para reinar con Yahshua en el milenio. Y los gentiles inconvertidos, por otra parte, alegan poder ser salvos por la fe y creer en el amo nada más, sin tener que obedecer a ninguna ley. Pero esos son disparates, porque nadie es pueblo escogido verdadero así, ni de la otra manera, asado tampoco. ¿Ven, queridos colegas? Ninguno de los dos supuestos grupos, supuestos pueblos tiene la razón. Ninguno es pueblo escogido de verdad, porque a uno le faltan los mandamientos y a otro le falta la fe, el creer y la fe en Yahshua. Ninguno de los dos bandos tiene razón. Todos nosotros, si realmente somos pueblo escogido, genuino, santo, entonces no pertenecemos a ninguno de esos dos errados bandos
y tenemos que estar en el Hijo y guardar su ley, ambas cosas a la vez, queridos codritos. No es verdad que los judíos de la ley o de las obras son un pueblo escogido con una ley y llamado Israel, que va a reinar, y que los gentiles son otro pueblo escogido sin ninguna ley, llamado la iglesia. Eso es mentira. Vamos a repetirlo. No es verdad que los judíos de la ley, obras, son un pueblo escogido con una ley y que tienen el nombre, la identificación de Israel. Porque les falta el amo, no tienen fe en el amo, ni creen en él. Y tampoco es verdad que los gentiles sean otro pueblo escogido sin ninguna ley y con apelativo de iglesia, que significa asamblea. Eso es mentira. No hay dos pueblos escogidos, no hay tal cosa, dos pueblos escogidos simultáneamente. Y no hay tal iglesia, asamblea o congregación del nuevo pacto, ni fundada por el Hijo, que tenga distinta identidad espiritual al Israel fundado por él, ni distinto nombre. Y tampoco no hay dos cuerpos gobernantes, queridos siervos. ¿Dónde me quedé? Tengo la lista aquí. Y no hay dos cuerpos gobernantes de 144,000 reyes y sacerdotes, uno de gentiles, conformado por gentiles, y otro por israelitas. ¿De dónde sale eso, queridos siervos? 144,000 gentiles y 144,000 israelitas. Un cuerpo de 144,000 gentiles que no guardan los mandamientos y van a reinar sobre el milenio y van a enseñar los mandamientos a las naciones durante 1000 años y no los guardan ellos. Eso es insólito. Y un cuerpo de 144,000 judíos que guardan la ley pero no creen en Yahshua y van a tener Yahshua de rey por 1000 años. Imposible también. Esa es la mentira, ese es el disparate más grande que hay en el mundo. No hay tal cosa. En los evangelios es evidente que hay un solo cuerpo y una sola ley, nada más, para todos los que están en el Mashiach, y que ambos israelitas y judíos se hacen un solo callado, una sola vara, un solo palo en la mano del Hijo y de Reyes Yahshua, y cumplen con los dos requisitos, y tienen que salir de su incredulidad en el amo y de su incredulidad en que hay que guardar los mandamientos y convertirse y meterse en el cuerpo que cumple con los dos requisitos. Tienen que salir ambos, judíos y gentiles, incrédulos y paganizados, tienen que salir de su error para ser verdadero Israel, y se tienen que meter en el cuerpo con los que creen en Mashiach y guardan los mandamientos del Padre Jesús. Benditos sean si lo entienden, queridos codritos. Aquí todos servimos al amo Yahshua y a sus ovejitas de manera desinteresada y feliz. No predicamos cosas personales. Shalom, que el Padre Kadosh Yahweh los bendiga, tengan un placentero Shabbat, se vistan de la armadura con todo este equipo, con toda esta armadura, esta munición, esta palabra, este poder, esta verdad, queridos codritos, para que puedan combatir las saetas del enemigo, porque su fe no solamente está siendo probada, sino que lo será probada más agudamente durante la gran tribulación. Y no queremos que ninguno caiga y vacile y dude, así que desde ahora asimilen todo esto que es Torah, es escritura, es verdad. Shalom, shalom.